Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, estamos ya en Fonsagrada con Sur de Morán, ya pasamos la frontera a Galicia y yo son cosas que... Fonsagrada ya sabéis que lleve siempre muy famoso por la pila de los viajes que hay en todas las comunidades de vecinos y asociaciones para Asturias que van allí a comer pulpo, ¿no? Que bueno, y una cosa muy curiosa, la verdad es que está muy bueno y es muy barato, no se puede decir un res de ello. Pero a mí préstame porque, como siempre, Sur de Morán pues va mucho más allá y ofreznos mucha más oferta gastronómica y también, que en este caso presta mucho, la cultural. Como siempre, el camino podéis hacerlo de forma genial, parando en los sitios, bueno, pues más conocidos, más turísticos, pero la suerte que tenemos de tener a uno de los mayores expertos del Camino de Santiago, que es Sur de Morán, que siempre nos ofrece más allá. ¿Para qué? Pues para que vosotros y vosotros cuando vayáis, elijáis y veáis dónde paráis. Eso sí, la oferta pues la ponemos nosotros y yo pienso que de una vez ya imposible de ir parando por todos los sitios que os va Surde diciendo. Él ya tiene muchos años de hacer el camino y sabe mucho, pero está bien, porque podéis ir escogiendo lo que más vos presta, ¿no? A ver, hay que recalcar siempre que no vaya todo el mundo a todos los sitios en un día ni en dos. Más 25 kilos. Yo digo los dos, sí, poneste como un cepelín. Y después llamando aquí a la RTPA dice, oye, ¿qué? Teníamos el camino para vaciar un poco peso y por cuenta vuestra estamos aquí. Además que casi que sin querer estamos haciendo una guía gastronómica y comercial de Fonsagrada, ¿no? Efectivamente. Y hostelera. Que no se nos escaeza falar también del mercado. Que para la xente sobremanera que va a llevar algo para arrocar na mochila o que quiere hacer la cena comunitaria, que puede ser el hospitalero o puede ser entre todos o colaborando todos o tal, según cada albergue, cada sitio, cada vezu, pues ese mercado ya la cuenta para topar los productos de temporada y de la tierra y mercar a la gente del lugar, tanto a comerciantes como a aldeanos que vienen de todos los alrededores, de toda Fonsagrada y hasta de Ozcos y de Grandas y de cada Bobaleira, toda la redolada de Lugo. El otro día quedábamos donde la iglesia parroquial de Santa María da Fonsagrada y falábamos de ella, una iglesia del siglo XVI, XVII, reformada, con una torre de campanario preciosa, un retablo barroco dentro y afuera un baixo relieve de Santa María la patrona en piedra, y allá uno que fue una sacristía apegada a la iglesia, tenemos la oficina parroquial, y ahí seguimos la credencial y da información a bondo del camino y del concello. Y como una bibliotequina, del camino, con mucho cartafuello, algún libro del camino y de Fonsagrada en general, claro. y concellos de la redolada. Y al yau, para bien xintar, hay que bien dormir. Y hay albergues y tal, pero yo vale. Tengo un reconocimiento, deuda especial con la pensión Cantábrico, que tiene habitaciones y albergues. Un saludo a Bernardo da Fonsagrada. Vale. Pensión Cantábrico y el restaurante Cantábrico, que son extremados. Sí. Vale, yo también me confundía, pero vale. Sí, además están a una pequeña distancia, no tan pegados. Y bueno, detrás de la iglesia, pero donde va el camino, tenemos la antigua fonte sagrada, que dio nombre a Fonsagrada, y pero donde subía lo que es el camino más antiguo, según me tienen contado eruditos locales, y un camino que no está señalizado. Pero dícenme que el camino viejo, que era cuando Fonsagrada era mucho más pequeño, el casco viejo, pero anterior al siglo XVIII, que son las rues, pero donde va parte del camino de la iglesia, pues subía desde el valle, desde los Fornos de Cal, y tiraba para arriba. Yo seguía ese camino, entre Pinares, hay una carretera local que tienes que cruzar, la no está señalizado, después vas a unos campos de berces y llegas a la fonte. Que ya es normal que esa fonte ya existiría de parada para el agua de viajeros, de caballeríes, al ya la iglesia sacralizando pues un lugar de leyendas, leyendas antiguos, incluso precristianas en muchos casos, ¿no? La actual fonte ya del año 1882 y todavía ya de piedra,
con una torruca, con una hornacina grande, con la escultura de Santa María da Fonsagrada dentro. Más abaixo, la fecha de construcción y un caño per onde echa el agua. La fonte tiene un murio de piedra y hay otra hornacina más, con otra santa orante, está más en relieve. Una leyenda dice que esta fonte echó leche para alimentar a una viuda y los sus hijos pequeños, porque fueron la única familia que ayudó a un pelegrín, los que vivían ahí, que resultó ser el propio Santiago, Camín de Compostela, pero el camín primitivo. Esas leyendas de... Sí, que lo de santos. Sí, a veces tienen que ver con memoria popular vete a saber, de la cristianización o de lo que fuere, ¿no? Otra leyenda dice que esta fonte apareció como por milagro de agradecimiento a una familia que acogió a una mujer prove, lo que quitó que hubiera que baixar a pol agua al río, que é una buena cuestona. Y en esa parte, nesta fonte sagrada revelase un culto a les aguas pre-cristiano, cristianizado una advocación de Santa María y donde se hizo la iglesia. El agua é la madre de la naturaleza, Santa María, madre del género humano, agua fonte de vida, ¿no? Sábese que hubo un hospital de peregrinos muy antiguamente y que esta fonte, junto con la tallo que suponía subir a Fonsagrada y seguir de frente, en cuenta de ir a Porva de Burón, subir para después baixar, la Serra do Hospital, pues hizo que esta ruta fonsagradina predominara frente a la otra, la buronesa, la que iba a ser la fundamental para que se configurara en este lugar una población importante, que en el siglo XIX fuera la capital de un nuevo concello, relegando a la Proba de Burón a ser pues un pueblo más del nuevo concello. Eso tuvo que ser muy traumático por lo que se sabe. A Proba de Burón y un pueblo muy grande, tiene una torre medieval de los Altamira, los dueños, hubo un hospital de peregrinos, hubo creo que una malatería, un hospital de peregrinos o dos. Bueno, una capital más que de concello de la terra de Burón, claro, que comprendía aproximadamente los concellos de Fonsagrada, que ya hay Grandón, y Negueria de Muñiz. Y eso con las reformas del siglo XIX, políticas, liberales, pues 1835, desamortizaciones civiles y eclesiásticas y demás, pues eso dejó de ser la capital y pasó a un sitio nuevo, a Fonsagrada. Bueno, allí intervinieron varias gente influyente en tomar esta decisión, que eso fue cuando desapareció lo que se llamaba oficialmente el Reino de Galicia, con 7 provincias, y pasaron a las 4 actuales también, ¿no? Y eso tuvo que ser muy traumático. Tenía que ver también con las reformas de liberales frente a tradicionalistas, absolutistas, claro, todo aquello, ¿no? El carlismo, el anticarlismo, los cristinos, que no eran cristianos, los de Isabel II, que eso duró, hubo varias guerras, varias reformas. Y así quedó hasta los nuestros días, y sigue la leyenda viva de lo traumático que fue en la Proba de Burón ese traslado de capital y de lo que fue el camino principal, porque cuando se hizo la carretera hacia Lugo, ya fue por a Fonsagrada, no por a Proba de Burón. Claro. O sea, ahí sigue pasando un camino antiguo, que pase muy pocos peregrinos, porque si no cambió la cosa, nunca había chigres, ni albergues, ni nada, una casa de turismo rural, pero en un pueblo por ahí, y eso tuvo que ser muy traumático. Pero bueno, aquellos peregrinos que conocen esa ruta, pues tienen ahí mucho que ver, y es muy guapa, sobre todo aquellos peregrinos que no quieren caminar más solos, topar algo ya fuera de lo más tradicional, pero que lleven algo de manduca y tal, que hasta, no mucho más allá, pero bueno, hay una tiradina, hasta el Alto do Hospital, Serra do Hospital, non van a volver a enlazar col camino oficial. Que además a Proba de Burón, ahí hubo una película muy buena con Elsa Pataki, o Lobi Some la más santa o algo así. Ah, la vila. Eso. Bastante mala, por cierto. Pero lo bueno es que salía el Zapataki. Sí, pero era sobre una leyenda antigua Galicia, un nombre Yobu, quiero recordar, o algo así, ¿no? Sí. Quiero recordar. Sí, no sé. sí. Tiene años. Sí. Que son leyendas muy propias de esa zona, tanto la parte asturiana como la gallega. Y luego hay un horro restaurado de estos de teito vegetal, de los pocos que queden, de teito vegetal. Y una cosa muy curiosa, una vez un vecín enfotose en poner nombres a las calles y son todo Mao Zedong, Fidel Castro, sí, que choca, ¿no? Ahí. ¿En serio? Sí, de verdad, sí, has de verlo en la entrada de blog Xur de Morán a Proba de Burón, que vale. Ahí desarrollo más toda la historia que toda de memoria no me recuerdo ahora. Había ¿no? un comunista en pueblo, Algo había.
Va, pues por lo que cuentes, parece ser que hay un sitio que paga la pena desviarse y de ir a verlo. Sí, por Si todo el vas con tiempo. paisaje, y pasa que eso, y una subida, bajada, y terminó siendo más curtio y más rápido y más suave subir a Fonsagrada, y después ya no subes hasta un poco la sierra Y al por final. lo que deses entrever, los vecinos entre sí no se lleven muy allá. Con los de Fonsagrada. Hay esa piquilla, ¿o no? Hubo, pero sí, queda un poco la memoria de eso, ¿eh? Eso ya... A mí pasó una cosa, fue una cosa de más chocante. Yo, cuando escribí en el blog de Xur de Morán, faigo la propaganda, de Prueba de Burón, de Hay que repente facela. tuve como 2000, pero de un día, un fin de semana, tuve con 2000 visualizaciones. Ajá. Una cosa que chocóme, yo, pues, incluso cuando escribes de Ubiego, de Lugo, tanto así Ya. de golpe, y que tampoco hice nada por... No pusiste ninguna divulgar. polémica. No, nada. Pero ahora debe ser de gente que llamaba la atención del pueblo. Y, Claro. Bueno, y y- yo pasé en sin Berenaide, podemos decir, un perruco o tal. Pero también viéndome desde las ventanas. Claro, Tú ya es el que claro, estaba sacando claro. tantos semelles Claro, en claro. Increíble, donde ¿eh? la iglesia, donde el Orru, donde Claro. no sé cuánto. Porque claro, ahí hay también una capilla antigua, la torre medieval, llavaderos. Claro, eso fue una villa de cierta importancia. Y tiene barrios. Yo no, porque no me salí mucho del camino principal, pero hay barrios de una forma así allargada y hacia el monte, en lladera. Tiene pinta de eso, fue una población, ya te digo, Importante, sí, sí. importante, sí. Ujú. Y ahora hay un pueblo más del concello de Fonsagrada, ¿no? Pero bueno, volvemos a Fonsagrada. Vamos al camino más transitado y seguimos en la Rúa Mayor, que era la Rúa Mayor, el camino principal antiguo, antes de que se ficiere. Sería como un ensanche del siglo XIX, XX. A Rúa de Burón, Avenida de Galicia, etcétera. Pues esta era la parte antigua, que ahora son casi todo casas viejas. Hay algún comercio, pero poques, pero están restaurándose y tal. Tenemos la Rúa de San Roque, pasamos frente a Casa Pasarín, esta muy importante, que sí, esta allí era el albergue Ramón Rodríguez Modelo, dedicado a este, que fue el párroco da Fonsagrada y gran impulsor del camino primitivo, y un albergue público de la Xunta de Galicia. Y bueno, la casa es una casona, y curiosa, a casoa, porque está blasonada. Tiene un escudo saliendo del tellao, encima de la fachada, cincelado en piedra y rematado a dos aguas, con las armas de los Pasarín y los Peñamaría, que vienen de Mazaeda, que es una aldeína de Afonsagrada, muy cerca de la capital del concello. Y son estos los linaxes que influyeron para que Fonsagrada y llevar la tostada a Prueba de Burón y fueron la capital do novo concello. Los que tenían les nueve perras, ¿eh? Bueno, Claro. xente influyente, xente reformes liberales, tal. Lo decía, liberales, tradicionalistas. Tuvieron ayuda de más xente, claro está, Isla Leyenda, que intervino hasta la Virgen de la Fonte Sagrada, para que Fonsagrada fuera la capital del novo concello, o novo concello. Y increíble, ¿eh? Metiéndose en política también, ¿eh? La Virgen, ¿eh? Hombre, la Virgen y los santos. El escudo, importante, tiene un cáliz, un grial, porque da en contase que un de los Pasarín salvólo de una capilla que quemó. Ese grial, ese cáliz. Lo que dio la gracia de poder ponerlo en el blasón. Les dos familias xúntense en el siglo XIX cuando Jesús a Pasarín, fía del entonces señor de la casa, casase col médico republicano Armando Peñamaría. Los cambios políticos, sociales del XIX, pues eso, recalcamos, ahí tuvo mucho que ver el tema político de los tradicionalistas y los liberales, los cambios de la capital del concello. Y viendo lo práctico, resulta mucho más rápido. Ya habría un pozo de que salía, o sea, lo que tuvieras que ir a Prueba de Burón a algo, salía más... La xente tallaba per aí. para Lugo, Claro. pues tirabas hacia Lugo capital y atallabas per ahí. Bueno, y seguimos la Rúa Mayor, cuestina arriba, entre casas más o menos antiguas. Una de ellas, que ya del año 1770, tenemos el Hotel Pórtico. Baixamos, después de subir, degolamos un poco, baixamos en temas casas y llegamos a la carretera Lugo, la Avenida Galicia, saliendo paso a paso del casco urbano Fonsagradín. Cruciámosla y en pasando a la gasolinera, el último local hostelero viene a ser el bar O Atallo. ¿Por qué tan eso? En un atallo. Claro. Sí, un ramal, pero donde va el camino y que quites una curvona de la carretera.
especialidad en piezas artesanas y tiramisú italiano. Aquí hay para todo, aquí hay butelo, Brasileños, todo. Ya viste estos días. Asturianos, y es flipante. Todo. Seguimos pel barrio de Rodas y empatamos otra vez con la carretera. Andamos unos metros per ella hasta llegar a O Padrón. Y vamos a dejar la carretera para meternos por un camino a la derecha que va a llevarnos no alto un cuetu a la iglesia de San Xoán. Una advocación que viene ser de los tiempos de los caballeros de San Xoán de Jerusalén, que tuvieron ahí un hospital de peregrinos. Son los mismos que atopamos en San Xoán de Bellapañada, Orden de Malta. Primero fueron San Xoán de Jerusalén. Cuando aquello, acabando las cruzaes, quedó en poder de los turcos, Saladino y otros, pues pasaron a ser los caballeros de Rodas, porque viene a ser la frontera contra los turcos, la isla de Rodas. Ahí también se metieron los turcos y acabó siendo la Orden de Malta, la isla de Malta. Y por eso la Cruz de Malta, la de los 8 piques, que tienen que ver, creo que con 8 bienaventures o algo así, pues y el símbolo de la isla. Era una encomienda, o sea que tenían encomendado aquel lugar y entre otras cosas la función de atender a los peregrinos. Y también ya era una orden militar, ¿no? Sí, una orden militar y hospitalaria, sí. Que al final terminó siendo algo más simbólico, ¿no? Porque al final todos estos encomiendas como los hospitales de peregrinos, de malatos y demás, tenían que ser rentables. Tenían rentas, tenían tierras, y aunque fuere por darle el agospio y tener ahí pues personal, no solo hospitalero, había también lo que llamaban un mayordomo. Claro. Que no era el mayordomo de las películas inglesas, y era el máximo responsable de todo aquello, ¿no? Y llevarles cuentas y aceptar los pagos y organización, y si había que rematar algo, restaurar algo, remocicar, etcétera, ¿no? Abajo hay una cosa, y en la carretera, antes de meternos a O Padrón, a la iglesia, quiero mencionar a Casa Castelao, que es una empresa fundada en 1999, especialistas en productos del gochu autóctono. El porco celta. El porco celta, sí. Que críen ellos sanamente en libertad. Alma mater Carmen, la abuela, la gran cocinera y experta en samartinos. Sí hay que decir que sucesor del Hospital de Peregrinos y un albergue que yo no sé si sigue abierto, porque ahora como a Fonsagrada se necesidad de salir de la villa, pues ya tienes albergue público, privado y tal, pero ahí hubo un albergue, antigua rectoral, que está a un paso en la carretera, fuera del camino. Y es muy importante porque fue el único que tuvo a Fonsagrada muchos años. De hecho, les pulperíes, ahí no había más que algún hotelín, no había albergue público ni privado. La gente que dormía en O Padrón, en el albergue, les pulperías mandaban ellos un taxi. Sí. Para que fueran a xintar el pulpo. Yo, la primera vez que fui en el 93, íbamos con esa idea. Pero llegamos tan arrebentados que quedamos ahí en la cena comunitaria con las ensaladines y tal y cual. Pero después hay que ponerse al día y antes que puedas vas allá, aunque no sea andando en coche o en autocarada de esos que hay todos los fines de semana y hay que probar el pulpo. Claro, polvo. Poníante un taxi para ir a fartucar. Yo acuerdo, en el año 93 y año 99. Comerciantes natos, Y bueno, oye. Sí. Y también vino que llegaba xente y tal, y es que son 2 kilómetros más allá, entre Bruma y Broma, y cuesta arriba volver para atrás. Claro. Hacia Fonsagrada. Que ya sabes, a Fonsagrada está cuesta arriba. A Fonsagrada nunca bajaron los yogos. Nunca. Tienen que subir. Claro. En salido del pueblo está a Casa da Lembranza, que es una casona labrega. Ya más en plan apartamento y turismo rural, más que albergue peregrinos o pensión de peregrinos. Muy bien remocicada. Y parece que el camino entre praos, al pie de la carretera, pero separada de ella, ¿no? Ahí metes entre la Viesca. Y ahí ves, en un momento, prao abajo a la derecha, ves todo el valle, toda la bajada, hacia Proba de Burón, con el monte Carracedo, el valle del Rego de Burón, y vuelta a salir a la carretera Lugo, pasamos el cementerio, volvemos a deixala y metemos en un pinal, un piñeiro precioso. Cruciámosla otra vez y llegamos a un sitio muy emblemático, a Fonte do Pastizal. Fonte de piedra, en un rayanín al lleu los pinos, que echa agua de un caño en una artística muria de piedra. Hay un área de descanso a la sombra de los piñeiros.
De los y pinos. esto es lo que llaman el camino francés. Bueno, y el camino francés llámase siempre. O sea, Realmente todos los caminos que vienen de Francia, de allende los Pirineos, llaman camino francés. Claro. Pasa que la actual nomenclatura oficial de caminos dio llamar francés solo aún. Pero todos los caminos que vienen de allende los Pirineos son camino francés. Porque vienen eso, franceses francos, que no son los actuales franceses únicamente, sino que abarcaba a centroeuropeos en general, a los francos de Carlomagno, hasta Loder. Después ya empezamos a hablar de eslavos, armenios y otras cosas, sí, húngaros, que había peregrinos de esa zona, incluso de países musulmanes aparecen peregrinos. ¿Ah, sí? Sí. Ah. Cosa chocante. Eso, cristianizados cuando les guerres y tal. Eso, hablando hasta el siglo XVI, XVIII y tal. Aparecen acá y allá. Sí. Cosas así muy interesantes. Vas para el norte, ya los que venían por la costa, igual yo lo llamaban eso del camino inglés. Pero eso ya en Asturias, ya más bien hacia Galicia, hacia la zona de Ferrol y demás, ¿no? Y entonces, pues esta fonte, eso, y el camino francés, por el que vamos, y xúntase col camino de Castilla, que vamos a lo mismo, camino de Castilla, todos los que comuniquen con Castilla, pasen per Lleón, pasen pel Bierzo, de Castilla, la meseta, Castilla, que algunos lleguen bueno, ya son ramales y otros ramales, vas para donde quieras, vas para Aragón, vas para Andalucía, para donde quieras. O sea, sigue el punto del encuentro. Sí, uno de los que hay, Vale. uno de los grandes de esa zona, pero hay más. O sea, que ahí Porque empiezas es una red de caminos, todo. Claro. Sí. Ahí empiezas a multiplicar, yo qué sé, por 2, por 3 o por 4 toda la afluencia de gente. Claro. Vale. En cambio, en este lugar, no, que yo sepa, no hubo nunca una concentración de población, sino que eso, ahora hay un piñeiral, que se dice, pero antes no parece que haya habido ahí nada. Ajá. A Fonsagrada sí, y más adelante algún pueblín que vamos a hablar de él. Bueno, pues seguimos pista, seguimos entre los pinos, dejamos la carretera otra vez, y precisamente decía o Piñeiral porque vamos a un chigre que se llama O Piñeiral, Vale. restaurante, bar, que se puso el nombre del lugar. Desde años inauguraron un albergue de peregrinos y pensión, entonces dependencias, ¿no? Y para xintar, carnes a la brasa, pulpo a feira, postres caseros y el pastel da Fonsagrada, gran especialidad. Non están en el mismo camín, están na carretera, pero hai unha calellina en un claro entre los pinos, que llegues ahí en un pispás, y ahí puedes también pernoctar para la xente que atope a Fonsagrada pues atacado de xente, o simplemente pues porque quieres tú ir a un sitio más... Ajá. Adelantar un par de kilómetros más y ir a un sitio más tranquilo. Pues nada, ahí ya seguiríamos hacia Montouto, Vilardongo primero, Pedrafitelas y Montouto. Y llegaríamos al antiguo hospital de Santiago de Montouto, la Serra do Hospital, y ahí tenemos mucha historia que contar. Después ya baixaríamos a Padrada Bella, y ahí tenemos Casa o Mesón, y la antigua Casa Villar. Casa Villar está especiado, pero vas a permitirme cuando lleguemos allá hacer un gran homenaje a Casa Villar. Yo te permito todo lo que me haga falta. Y es increíble todo lo que aprendemos y lo que me está prestando este camino. Muchas gracias, como siempre, Xurdi. Casa Villar, llamámela cocido interautonómico. Figúrate por qué. O cocido interautonómico. Hostia, préstame eso, sí, señor. Tengo ganas de llegar. Ya iremos. Muchas gracias. Un abrazo, Xurdi.